Los ingleses dicen, it's a tough act to follow. Es decir, seguir a alguien como Pau no es sencillo. Pero ha dicho algo que voy a utilizar. Yo aprendo bastante rápido y lo que voy a hacer es hablar con vosotros de una manera distinta. En primer lugar, necesito un poco más luz en el auditorio porque me gusta ver la cara de la gente. Muchas gracias. Me vais a hacer un favor. Levantaros todos, por favor. Aprovechar este momento para saludar por lo menos a 4 personas que tengáis cerca. Empecemos esto conociéndonos un poco mejor. Espero que hayáis venido con muchas tarjetas de visita, porque estos eventos sirven sobre todo para eso. Sentaros, por favor. Llevo la misma edad que Pau, hablando de cosas de estas, con gente que me mira y me dice, cuando termino, señor Carpentier, usted está hablando del mundo del futuro, la economía digital, la economía de la atención. Pero oiga, yo tengo una fabriquita en Cuenca y realmente me gustaría saber qué puedo hacer para dar este salto al siglo XXI. Y mi ponencia de hoy, contraria a las que hago de forma habitual, y por eso le quiero dar especial gracias a Vodafone para darme la oportunidad de hacerlo, es diferente. No voy a hablar de emprendedores, llevo 25 años haciéndolo, se me puede permitir que hoy hable de otra cosa. Hoy voy a hablar de la pyme. Voy a hablar de la pyme española y voy a hablar de que, recientemente se lo decía a un político, yendo todo muy bien, vamos a ser capaces de crear 300, 400, 500.000 puestos de trabajo desde puestos de emprendedores, es decir, con empresas emprendedoras. El pool donde hay 3 millones de puestos de trabajo es en convencerse que tenemos que ser capaces de que del 1,5 millones de empresas que tenemos pymes, más P que M, seamos capaces de hacerles saltar al siglo XXI. Y si hacemos eso, si somos capaces de hacer eso, generaremos entre 2 y 3 millones de puestos de trabajo. Y estoy convencido de ello. Y yo creo que este mensaje es muy importante porque la gente cree que todo es, me ha hecho mucha gracia Pau antes explicando las cosas que ha hecho y cómo ha triunfado. A mí me llama la atención el que hay mucha gente en España que es capaz de hacer cosas verdaderamente diferentes. Fijaros que a mí me invitan con cierta frecuencia a la radio para hablar de temas, sobre todo de emprendimiento, y estaba recientemente para el tema del libro y en la antesala, antes de entrar, había un chico a mi lado. Digo, ¿tú qué eres? Ah, no, yo soy un emprendedor y tal. ¿Qué edad tienes? 27 años. ¿Y qué has estudiado? No, yo no he estudiado. Ah, ¿y a qué te dedicas? Dice, bueno, soy electricista. ¿Electricista? Sí, soy electricista. ¿Y qué haces? Pues tengo una empresa de 200 empleados. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que has hecho? Dice, pues mire, yo trabajaba en una empresa haciendo mantenimiento electromecánico, sobre todo de aire acondicionados, soy bastante bueno en eso. Por las tardes, en el tiempo que tenía libre, me empecé a hacer con algunos clientes y como soy muy aficionado a las redes sociales y las sé utilizar, he empezado a buscar colaboradores en toda España y he repetido mi éxito local. He dejado la empresa en la que trabajaba, he montado mi propia empresa y ahora tengo 200 empleados en toda España y estoy creciendo a un 70% interanual, haciendo mantenimiento de aire acondicionado, cuando ese sector está en declive y está todo el mundo cerrando. ¿Por qué? Porque el concepto del siglo XXI que ha aplicado a su pyme ha hecho que funcione de una manera diferente. Bien, pues de eso os quiero hablar hoy. Os quiero hablar de que
En España, la gente que me pregunta me dice muchas veces: yo he tenido desde hace 3 años una página web y no me ha servido de nada. Y mi pregunta siempre es: ¿y de qué sirve una página web? ¿Qué es lo que estás haciendo con ella? No, la he puesto allí, me ha costado tantos miles de euros, en algunos casos muchos miles de euros, pero ni vendo nada, ni me visita nadie. Bueno, pues muy bien, pues explícame cuál era tu objetivo. No, mi objetivo es que mis competidores tenían una página web y yo me monté una página web. Lo que os quiero decir es que el dar ese salto al siglo XXI desde una empresa tradicional es muy sencillo. Hay que seguir un par de pasos que empiezan con la convicción de que hay que hacerlo. En la presentación de hoy os voy a decir cuáles son esos pasos, cuáles son los momentos que son claves y cómo hay que hacerlo. ¿Se puede hacer un cambio con la gente que no quiere cambiar? Difícilmente. ¿Se puede cambiar cuando las cosas van bien? Difícilmente. ¿La gente es capaz de cambiar si no se les moviliza? Fijaros una cosa muy sencilla. Mirad la audiencia. Aquí estáis 100, 200 personas. Casi nadie se ha metido en las primeras líneas. No vaya a ser que alguien le pregunte. Estáis desperdigados. Eso es una empresa hoy. ¿Qué es lo que hace falta? Gente que se siente ahí y diga: yo asumo la responsabilidad de hacer esto. Y si no tienes la persona, es imposible hacerlo. Vamos a ver algunos de los aspectos que me gustaría hablar con vosotros. Cuando realmente se quiere cambiar algo, ¿qué es lo primero que hay que tener? Lo primero que hay que tener es un buen proyecto, un proyecto que ilusione a la empresa, un proyecto que se pueda vender internamente, un proyecto que convenza a la gente, un proyecto que esté aprobado por la dirección y apoyado por la dirección. Ese proyecto tiene que tener un presupuesto acorde. Una de las cosas que he aprendido en todos estos años es que o te duele o no funciona. Es decir, si yo soy una empresa, me lo invento, de tiendas, y el abrir una tienda es algo que conozco y me cuesta, me lo invento, 150.000 euros, el proyecto interno que yo tengo que lanzar para dar el salto al siglo XXI debería estar sobre los 150.000 euros. Y debería tener como objetivo por lo menos vender lo mismo que una tienda física. Es decir, parámetros todos ellos que la gente con la que trabajo ve habituales y entiende. Si tú le dices que te vas a gastar 150.000 euros en una web, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Si tú les dices vamos a suplir una tienda física por una tienda online y eso nos cuesta 150.000 euros, que es lo mismo que nos cuesta una tienda física, y la vamos a amortizar en la mitad del tiempo que amortizamos una tienda física, eso es algo que todo el mundo dentro de esa empresa entiende. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no se puede hacer con gente que no sepa. Cuando decía antes que yo creo que hay un pool de 3 millones de puestos de trabajo que están inutilizados, sobre todo me dirigía a la gente joven. La gente joven hoy en día utiliza las redes sociales de forma habitual, es más o menos un usuario avanzado de Internet y, por lo tanto, están mucho más capacitados que un señor que no ha entrado nunca en Internet en hacer un proyecto de Internet, simplemente porque tienen más facilidad de acceso. Luego resulta que necesitamos gente joven para implementar conceptos nuevos. Hay que marcarse hitos alcanzables. Si vuelvo al ejemplo de la tienda,
Si en una tienda normal vendo 250.000 euros al año, lo que tengo que decir es que mi tienda virtual debería ser capaz de facturar eso en un tiempo similar al que lo hace una tienda física. Y como en una tienda física tengo que calcular cuáles van a ser las acciones, las promociones que tengo que hacer en el entorno para conseguir esa facturación. Entonces tengo que tener el mismo tipo de gente que tenía, probablemente si tengo 100 tiendas tengo un departamento de marketing, tengo que tener un mini departamento de marketing para esa tienda online que sepa, no sea un marketing tradicional, sino que sepa de marketing online. Otra de las cosas que es muy importante, y es parte de la teoría que explico en el libro, es que debemos estar muy abiertos a todo lo que sea la imaginación. Tenemos que ser capaces de entender que lo importante es saber cuáles son nuestras fortalezas y aplicarlas online de la misma forma que las aplicamos offline, simplemente con gente que entienda cómo se adapta eso al online, que normalmente son gente joven. Luego, una de las primeras cosas que recomiendo a cualquier empresa que no lo tenga es contratar a 3 o 4 personas, aunque sea part-time, para que empiecen a ver en las redes sociales qué se habla y qué se dice de una empresa cualquiera, simplemente para empezar. La parte más difícil es hacer que la gente nueva se integre con la gente existente. Y eso es un trabajo que se tiene que hacer desde la dirección general. O sea, el propio director, las empresas pequeñas normalmente es el propietario, tiene que estar involucrado, tiene que creer en la idea y tiene que ser el que realmente le diga al chico joven, oye, de esto de marketing fulano de tal sabe un montón porque conoce a nuestros clientes, sabes de qué forma se hacen las cosas, pero no tiene ni idea de Internet. ¿Por qué no te sientas con él, le explicas cómo funciona esto en Internet, le enseñas un poco y que él te enseñe un poco cómo es el trato del cliente? Eso es el primer paso de realmente hacer algo completamente diferente. Todo el mundo tiene que estar involucrado en el proyecto, no tiene que ser algo como una verruga que se ha salido ahí. No, es que ahora ya estamos en Internet. Tenemos 2 chicos jóvenes que llevan Internet. Bueno, ¿y cómo están en la empresa? Pues no sé, porque como ellos están en Internet, la empresa no sabe qué es lo que están haciendo. No. Solo funciona si toda la empresa está implicada en el proyecto. Y luego, en algunos casos, es imposible hacerlo desde la misma empresa. En el caso, por ejemplo, que yo describo en el libro, lo que hago es explicar que en ese caso es una empresa familiar en la que entra una nueva generación. Y eso da paso a que se puedan hacer las cosas de una manera diferente. Se crea una empresa aparte, participada al 80% por la empresa principal, pero con un 20% liberado para poder darle a gente clave de la nueva empresa. El porqué de la revolución de la pyme. Como os decía antes, los emprendedores son imprescindibles para revolucionar y para conseguir role models que sean capaces de generar a la gente la idea de que hay cosas que se pueden hacer. O sea, todo el mundo motiva ver a un pavo que sale aquí con 25 años y lleva ya un par de empresas, ha tenido éxito, es capaz de explicarse fenomenalmente bien y tiene las ideas clarísimas. Y mucha gente con 50 años no las tiene. Pero la gente me pregunta mucho, ¿esto se puede hacer a cualquier edad? A cualquier edad. Paco Román lo decía al principio. Realmente esto de emprender o cambiar una empresa es una cuestión de convicción, es una cuestión de actitud, es decir, vamos a hacerlo. En el caso de una empresa del siglo XXI, una de las cosas que tenemos que entender es que vivimos en un mundo en el que las redes sociales cada vez nos permiten hacer más cosas y estamos solo al inicio de lo que vamos a poder hacer en las redes sociales. Yo estoy convencido de que Facebook va a evolucionar, pero que sobre todo que va a haber muchas
competidores. Tenemos empresas como Pinterest o como Instagram que han sido capaces, o WhatsApp en estos momentos, que han sido capaces de, en un entorno en el que todo el mundo creía que era imposible hacer ya nada nuevo porque Facebook lo dominaba todo, han sido capaces de crear una empresa de gran rendimiento. Es decir, siempre es posible. Cuando doy una clase en alguna de las universidades que me invitan de vez en cuando y un chico o una chica joven de 20 o 21 años se levanta y me dice: señor Carpentier, pero si es que está todo inventado. ¿Que está todo inventado? Está todo por inventar. A mí se me ocurren ideas de cosas que están mal hechas todos los días 10 veces. Hay oportunidades en todo. Y cualquier empresa que realmente tenga algo que ofrecer, utilizando las redes sociales, fijaros en la historia que os contaba al principio, de un chico que es electricista, que ha montado una empresa de 200 empleados y que crece al 70% interanual. ¿Cómo? Utilizando las redes sociales para buscar gente joven con ganas de hacer mantenimientos a unos precios rentables en cualquier parte de España. Y luego vendiendo esas rentabilidades a través de las redes sociales, a través de marketing online y a través de todo lo que son capaces de hacer con su propio blog, con su propia presencia en Twitter, con su propia presencia en Facebook. Luego, realmente, lo que hay que hacer es entender que el mundo ha cambiado y que nosotros tenemos que cambiar como empresa. Estamos, en muchos de los planteamientos que hacemos, estamos siempre pensando en que esto de Internet es solo para las empresas digitales. Por supuesto, las empresas digitales, las que no manejan productos, les es más sencillo. Los servicios son más sencillos de llevar a Internet que si soy un fabricante de pianos. Pero, sin embargo, aún hoy, si soy un fabricante de pianos, tengo que cambiar por completo la forma en la que conceptualizo mi llegada al cliente. En estos momentos, algo que está pasando es que muchos productos se están convirtiendo en servicios. Por poneros un ejemplo absolutamente exagerado. Imaginaros que yo fabrico paraguas. Habrá una cosa más física que un paraguas. ¿Cómo sería un negocio de paraguas en el siglo XXI? Pues probablemente no sería para vender paraguas. Probablemente sería un negocio de moda. Probablemente sería un modo suscripción. Y lo que haríamos sería suscribirnos 5, 6, 7 euros al mes para tener 1 o 2 paraguas por temporada, que los cambiamos cada temporada, que hay gente en la red con muchos seguidores que crean tendencia, que los utilizan y que son los que nos traen los clientes. Y que al final, en vez de dedicarnos a fabricar paraguas, lo que nos dedicamos es a crear tendencias de moda alrededor del paraguas. Ese es el mundo del siglo XXI. Y parece muy sencillo, pero se puede hacer con todo. Tiene que ver con algo que yo denomino los envoltorios digitales. Y cada vez más, un negocio físico tiene que encontrar su envoltorio digital. Tenemos que ser capaces de que un producto esté también envuelto en un envoltorio digital que realmente nos permita hacer lo que os he explicado de los paraguas. ¿Dónde estaría el envoltorio digital del paraguas? Estaría en una web muy atractiva, en la que hubiera gente muy conocida, con vídeos utilizando el paraguas en sitios maravillosos, con un entorno en el que la gente nos vendría a ver para ver cuál es la tendencia de los paraguas y lo que hace la moda de paraguas en el mundo entero. Es decir, tendrías que generar envoltorios digitales que hicieran que la gente se divirtiera viendo cómo cambian las tendencias de los paraguas. Esto es exagerado, pero es para que os deis cuenta de que en cualquier tipo de producto
si pensamos suficientemente bien, somos capaces de generar envoltorios digitales que nos permiten llamar la atención del cliente. Estamos en la era de la atención y cada vez es más difícil captar la atención de la gente. ¿Por qué yo siempre he creído en las redes sociales? Pues porque cuando alguien capta tu atención durante mucho tiempo, tiene la posibilidad de iniciar contigo un diálogo personal que no tiene otro entorno. El que ahora estéis aquí media hora, 3/4 de hora, 1 hora escuchándome, es un lujo, no para vosotros, para mí. Estoy teniendo la oportunidad de que 1 centenar o 2 centenares de personas me atiendan, sepan lo que quiero decirles. Eso en la red se consigue a través de envoltorios digitales. Se consigue a través de que alguien, en este caso Vodafone, te invite, te dé un escenario, te deje hablar con tu público y consigas gente que haga lo que tú quieres, que es, en este caso, que te escuchen, que sepan que pueden cambiar su empresa y que lo hagan. Bien, ¿qué es lo que realmente cuento en el libro para que veáis un poco, en un caso más concreto, de qué forma lo he ido organizando? Es la historia de un chico de telecomunicaciones, un ingeniero de telecomunicaciones, que termina la carrera y se vuelve a su Cuenca natal, donde su padre tiene una pyme tradicional española, que quiere decir que lleva 3 años perdiendo facturación, 3 años, ha despedido a 2/3 de la plantilla y en estos momentos pues está todavía ganando dinero, pero poquísimo, porque ha pasado de vender 1 millón de euros hacía 3 años a medio millón este año. Me diréis, pues oye, me estás describiendo millones, si no millones, cientos de miles de pymes en España que están en esas circunstancias. ¿Qué es lo que cambia ahí? Al llegar el chico, le dice al padre, oye, he estado pensando en que yo quiero entrar en la empresa, pero tú sabes que he estado en una empresa conocida que se llama Territorio Creativo y que he estado aprendiendo temas de Internet y que ahora estoy muy al día del tema de redes sociales y tal. Y chico, he llegado a la conclusión de que quiero montar una cosa completamente nueva alrededor de lo que ya tenemos. El padre, que es el primero, es ingeniero industrial técnico, el primero que ha estudiado en la generación, su padre, y le dice, oye, pero tú sabes que lo que fabricamos aquí, esto es una especie de carpintería industrial, lo que fabricamos son marcos para cuadros. ¿Qué tiene que ver eso con redes sociales, ni con Internet, ni con nada? Dice, oye, yo tengo un plan y lo que necesito es que me prestes 300.000 euros. Y el padre le dice, bueno, 300.000 euros es un montón de dinero, pero ya sabes que yo tengo reservado para tu hermana y para ti, por si os queréis ir a vivir a Madrid, del dinero que he ganado en mi época, pues tengo medio millón para cada uno. O sea, si te doy 300.000, pues te quedan 200.000 para el piso. Y él dice, no, tú no te preocupes que yo hago un plan, solo quiero los 300.000. Muy bien. Y entonces lo que hace es decirle al padre que quiere montar una empresa paralela en la que la empresa tradicional, que se llama el nombre de la familia, tenga un spin-off que sea puramente de Internet. Y entonces, en esa empresa, lo primero que hacen es buscar un nombre. ¿Y cómo buscan un nombre? Pues utilizan un entorno de crowdsourcing, en este caso se llama AdTribu, que es una empresa del grupo en la que participamos, que básicamente tiene 126.000 creativos y responden a cualquier concurso que alguien ponga. Es decir, yo quiero un concurso para un nombre y lo hago, digo, 300 euros al que me dé el nombre más interesante que pueda, y curiosamente el resultado es que sugieren el nombre de profiling.
Fijaros que son marcos de cuadros, pues perfiles, en inglés, profiling. Muy bien, les gusta la idea, registran el nombre, curiosamente está libre en Internet, y con profiling crean una empresa con los 300.000 euros que le presta el padre. La matriz tiene el 80% y el 20% se lo queda libre para conseguir, primero, un director técnico de primer nivel, una persona que realmente él conoce porque ha sido el que ha desarrollado el software, el pequeño software que tiene la empresa, y que es un ingeniero informático. Le dice cuál es el proyecto y le dice que si le ayuda a llevar a cabo el proyecto, le dará un 10% de la sociedad. Como os podéis imaginar, lo más difícil de la negociación inicial del padre no han sido los 300.000 euros, sino que ha sido el convencer al padre de que dé entrada en una empresa suya a unos señores que no conoce de nada. Esa ha sido la lucha más importante, pero ha sido clave para el éxito de la empresa. Porque con ese 20% ha conseguido una persona con el 10%, que es el director técnico, que es en muchos casos la clave de un negocio de Internet. No siempre, pero en muchos casos, en este caso ya veréis, si leéis el libro lo veréis, realmente tiene mucho que ver con el éxito. Y básicamente lo que consigue es lo siguiente. En primer lugar, no os voy a contar todo porque llevaría demasiado tiempo, pero para hacer unas cuantas aclaraciones. Lo primero que hace esa nueva empresa es contratar a media docena de personas que tienen que ver con Cuenca, que es donde están ellos, pero que son casi todos ellos extranjeros. Un alemán, un francés, un inglés. ¿Por qué? Porque la diversidad genera perspectiva. Porque una de las primeras cosas que debemos de entender es que tenemos que ser globales, que tenemos que pensar en idiomas, que tenemos que pensar fuera de España. Que España, en estos momentos, es el 1,7% del Internet mundial. Que un negocio que tengamos en España, para que triunfe, tiene que estar por lo menos en uno de los países grandes de Europa. Francia, Inglaterra o Alemania. Es decir, necesitamos gente que piense de maneras diferentes. Bien, hablan también del envoltorio digital. ¿Cómo se genera un envoltorio digital en un entorno donde lo que estoy vendiendo son marcos para cuadros? O sea, ¿se os ocurre alguna cosa más física? ¿Más del siglo XX? O quizá del siglo XVII, porque ya se fabricaban entonces marcos para cuadros. Bien, es verdad que no en una fábrica. Se piensan, sientan todos. Y una de las chicas que ha sido contratada resulta que es una doctorando que acaba de hacer un doctorado sobre historia de Cuenca. Y tiene una documentación sobre Cuenca que es increíble. Bueno, pues lo que se hace es que se genera una página sobre Cuenca que rápidamente se convierte en la referencia sobre Cuenca en Internet. Y eso consigue llevarles un montón de tráfico que no les sirve para nada, pero que crea nombre. Punto número 1. Punto número 2. Empiezan a darse cuenta de que tienen que analizar y decidir quién es su cliente. Otra de las cosas que muy poca gente sabe. Una de las primeras cosas que yo le digo a un emprendedor cuando viene a buscar dinero, a buscar inversión, es digo, dibújame en la pared tu cliente. Y no quiero que me lo digas bien, sino que me lo describas bien. En la mayor parte de los casos no lo sabe. O tiene 27, que es como no tener ninguno. Lo importante es saber quién es tu cliente. Bien, en el caso de esta empresa de Cuenca, llegan a la conclusión que su cliente son las tiendas que han sido clientes de su padre, que todas ellas tienen el mismo problema, porque por eso están vendiendo la mitad, porque las tiendas venden menos. ¿Qué es lo que consiguen? Una vez han llegado a esa conclusión, es que tienen que trabajar con las tiendas. Estamos en un mundo de redes.
¿Sabéis qué es lo más importante en una red? Tener protagonistas. Entonces, ¿qué es lo primero que deciden? Tenemos que buscar de las 100 tiendas que son clientes nuestros hoy, aquellas que realmente les interese esto que estamos haciendo, el salto al siglo XXI, se dispongan a ser role models para las demás y realmente entiendan que si nos ayudan, les vamos a ayudar y ellos van a ser protagonistas de este cambio que pretendemos hacer. Bien, ¿qué es lo que hace? La chica que ha entrado de directora de marketing se responsabiliza de hablar con las 100 tiendas y seleccionar aquellas 5 o 6 que parecen más interesantes. Y como alguien en la reunión dice, sí, oye, pero realmente estamos en un mundo multimedia, debiéramos de inventar algo, debiéramos de ser capaces de generar algo que fuera interesante para la gente. Otra vez vuelven a Tribu, ponen un concurso de ideas y dicen, oye, lo que queremos es ver qué se puede hacer absolutamente diferencial para realmente tener éxito en un entorno como el nuestro. Por hacer una larga historia corta, el resultado del concurso es una sugerencia muy interesante diciendo, oye, visitar a las tiendas que estén en sitios interesantes porque son parte antigua de la ciudad y que por lo tanto tendrán señores o señoras mayores con cuadros de hace mucho tiempo, que serán a lo mejor clientes de hace mucho tiempo, y convencerles de que cada una de esas tiendas, 5 o 6, os dejen entrar en 5 o 6 de sus mejores clientes, filméis la casa que tienen, los cuadros que están utilizando, los marcos que utilizan, explican por qué se los han comprado a tu tienda, que se la compran de forma habitual, explican un poco la historia de la familia y creamos de cada una de ellas un vídeo de 3 minutos explicando lo de esa señora o lo de ese señor. Bien, volviendo a hacer una historia corta, en 3 meses se tienen 60, 70 vídeos muy atractivos, divertidos, que empiezan a ser muy visitados en YouTube y que realmente nos empiezan a traer ya clientes, o sea, tráfico muy interesante que se interesa por las tiendas. Empezamos a generar un entorno completamente diferente. Pero al mismo tiempo, nosotros, con los expertos en marketing online, hemos empezado a captar bases de datos locales y de manera geolocalizada hacemos marketing online para gente que está realmente alrededor de las tiendas en las que estamos trabajando. Creamos un boletín de tal forma que la propia tienda pueda poner su logotipo, se lo pueda mandar a sus 100, 200 o 300 clientes y hacer que esos 100, 200, 300 clientes se conviertan en 800 o 1000 clientes. Y poco a poco conseguimos unos objetivos claros que se había marcado, que es que no nos cueste más de 300.000 euros, que a los 10 meses tenemos que ser rentables. Tenían claramente previsto qué es lo que había que hacer. Había que salir al extranjero. Se dieron cuenta de que, por ejemplo, Alemania nos vende mucho más producto que nosotros a Alemania. Luego hay muchos camiones alemanes que vuelven vacíos. Se consigue precios muy baratos para volver mercancía hacia Alemania. Bueno, pues entonces empiezan a hacer el mismo tipo de trabajo con 5 o 6 tiendas en Alemania con las que no habían vendido nunca. Empiezan a vender en Alemania. Para haceros la historia corta, el planteamiento es que en 3 años han pasado de vender 500.000 euros a vender 5 millones, son súper rentables y han creado una pyme del siglo XXI. Ese es el mensaje. Y cualquiera que tenga una pyme puede hacerlo si sigue los pasos que he estado explicando hasta ahora. Bien, ¿cómo consigues un equipo, que es otra de las cosas más importantes en el desarrollo de una empresa? ¿Cómo consigues un equipo ganador cuando lo que tienes es relativamente poco?
Eres una empresa de 500.000 euros, no te puedes permitir el lujo de traerte a un superestrella porque no va a ir a trabajar contigo. Pero, sin embargo, el chico este, el CTO, que aceptó, era una persona joven, con gran potencial, pero que realmente veía y creía que esa empresa nueva, Profiling, en la que él iba a tener un 10% cuando pasaran 3 años, iba a valer mucho dinero. Porque él estaba convencido de que era capaz de cambiar la idea o de mejorar la idea de crear una gran empresa. Otra de las cosas que yo tengo con mucha frecuencia cuando hablo con los emprendedores, por cierto, una pregunta, ¿sabéis qué es o cuál es la característica más clara para no invertir en un emprendedor o en una emprendedora? Y que sucede en el 90% de los casos como mínimo, y que yo he visto pitches y presentaciones, como os podéis imaginar, en 25 años, cientos. He leído miles de planes de negocio y, por lo tanto, he desarrollado un cierto sexto sentido, ¿no? En el 90% de los casos, la persona que te está haciendo la presentación no se cree lo que te está diciendo. Es un acto de teatro, más o menos bien preparado, pero realmente no se lo cree. Por eso, cuando tienes a alguien frente como Pau, que se lo cree, inmediatamente el inversor dice que sí. Porque hay muy pocos casos donde veas la convicción en los ojos y sepas que ese equipo va a hacer lo que te dice que va a hacer. Bien, volviendo al tema este, ¿qué es lo que el segundo paso y la segunda problemática del entorno? ¿Cómo consigo yo, si soy una pyme de nada, gente realmente buena? En primer lugar, como que lo que quiero es hacer algo diferente y lo que quiero hacer es algo de este siglo, necesito gente de este siglo, necesito gente que realmente esté muy volcada en las redes sociales y que entienda muy bien cómo se maneja un ordenador, aunque sean ingenieros de caminos o aunque sean economistas. Es decir, si tú utilizas de forma habitual las redes sociales, tienes ya un conocimiento previo que te permite, con los conocimientos que has hecho, ser capaz de entender cómo ayudar a una idea a salir adelante. Entonces, cuando tú tienes una gran idea, si te crees que va a ser una gran idea, tienes una moneda de cambio importantísima que es participación en la empresa. O sea, si yo estoy trabajando en un puesto de trabajo en una gran empresa y tengo un gran sueldo, el coste de oportunidad de crear algo nuevo es muy alto. Pero si realmente lo que creo que voy a crear o voy a contribuir a crear es muy grande, me puede compensar. O sea, yo recientemente tenía la discusión con uno de mis emprendidas, que estábamos contratando un director de marketing, y me presenta los 3 o 4 currículums que tenía y digo, pero bueno, esta gente está bien, o sea, un perfil no parece mal, pero o sea, una persona que es clave para la empresa, lo que estás diciendo es que la vas a entrenar tú, porque realmente no tienen experiencia ninguna, no han hecho una cosa similar nunca. ¿Por qué no te traes a alguien realmente de prestigio? No, es que mira, aquí tengo estos 2 otros currículums, los veo y digo, hombre, estos están mucho mejor. Sí, claro, pero es que este pide 60 y este pide 75. Digo, bueno, ¿y qué más da? Pues es que yo no me puedo permitir ese dinero. Digo, bueno, dale participación en la empresa. Es decir, si yo tengo que trabajar por un sueldo menor, pero creo en el proyecto, estoy dispuesto a trabajar por un sueldo menor porque lo que a mí más me satisface en el mundo es poder decir que en este tiempo, en estos 6 años que llevamos en DAD, Digital Assets, hemos podido hacer 11 millonarios. Y de esos 11 millonarios, 7 eran españoles y 5 tenían menos de 27 años. Y realmente eso es lo que me gusta más de todo lo que hago. Bien, para ir terminando, lo que me gustaría es dejar un poco de tiempo para que me hicierais preguntas, porque estoy seguro que, como siempre en estas cosas, nos dejamos algo en el tintero que os gustaría realmente preguntar. Así que no os cortéis, levantar la mano y decirme qué es
lo que os gustaría saber. Si tenéis una empresa pyme, si tenéis o estáis en un proyecto emprendedor, cualquier cosa que realmente os gustaría saber, este es el momento. Y no hay preguntas tontas. Las únicas tonterías son normalmente las respuestas. Así que, por favor, tenemos 10 minutos de preguntas. Si no, os sigo dando el rollo. A ver, ¿alguna pregunta? Dar un poquito más de luz, porfa. Sí, hola, buenos días. Buenos Rodolfo, has hecho una serie de comentarios que me han parecido muy interesantes. Has estado indicando que el perfil del empresario, el de la pyme y el del emprendedor, está cambiando sustancialmente. Dentro del área de educación, que se tiene que empezar a formar a nuevos empresarios y a nuevos emprendedores, ¿qué aspectos crees tú que son los más importantes a la hora de proponer cambios en el modelo educativo? Bueno, es una pregunta muy difícil porque realmente es un entorno en el que hemos tenido muchos fracasos en el entorno de Internet. Es decir, se está revolucionando la enseñanza en Internet, pero lo que son grandes modelos de negocio por Internet, los que están saliendo a cabo son los más conocidos, como la Khan Academy, etcétera, son proyectos más bien non-profit, ¿no? Y los proyectos de desarrollo de nuevos entornos de educación, que son vitales, están teniendo muchos problemas porque la educación está demasiado reglada. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos preocupa como inversores es que ves empresas que entiendes que tienen mucho potencial porque realmente quieren revolucionar la forma de enseñar, pero cuando te dicen que tienen que convencer al Ministerio de Educación, se te abren las carnes. Entonces, como inversor es difícil. Yo creo que en los próximos 10 años va a haber una revolución en la que se está utilizando muchísimo lo que es la gamificación, es decir, el entender como un juego el aprendizaje, que es muy del entorno de Internet, y yo creo que va a cambiar muy rápidamente, pero tiene un problema grave que es la reglamentación. Dentro del modelo de la Khan Academy, en el tema de los MOOC, ¿tú crees que está más focalizado a lo que es el tema de los vídeos como instrumento para trasladar el modelo tradicional de escuela o más en el sentido de los modelos de gestión de proyectos académicos? Elaborar un proyecto y aprender a base de saber cómo va evolucionando ese proyecto. Yo creo que independientemente de la tecnología, lo que es la clave es la interacción. O sea, lo que está pasando, mira, una de las cosas que para mí es más importante es que la gente entienda que el profesor no es lo importante, sino el alumno. Yo cuando doy una clase en cualquiera de las escuelas de negocio, durante unos años, hace ya tiempo, era un profesor a ultranza. Llegaba allí, daba mi clase magistral y luego, como las escuelas de negocio te cobran unas cantidades importantes, pues hacían un análisis de profesores. Y mis notas eran paupérrimas. Porque el emprendedor, el alumno, me veía como un profesor más o menos explicándose bien, pero un poco orgulloso, sin diálogo de ningún tipo. De repente veo las notas, me fui a ver a los 4 o 5 profesores que yo les consideraba un poco piernas, porque claro, no tenían la reputación que yo tenía, ¿cómo iba a ser? Y que tenían muchísima mejor nota que yo. Y es que interactuaban con el alumno. Es que le daban al alumno la capacidad de ser él el protagonista. Y eso me enseñó muchísimo. Mis clases son completamente distintas desde entonces. Porque es que al final, hoy en día, nadie quiere discursos. Lo que quieren es poder opinar, quieren discutir entre ellos, quieren ser capaces de contribuir algo, quieren salir de la clase y sentir no solo que han aprendido, sino que parte de lo que han aprendido lo han aportado ellos. Y hasta que entendamos eso, no cambiaremos la educación. Más preguntas. Hola, muchas gracias por transmitir esos conocimientos. Una pregunta, además de ver a los ojos al emprendedor, que es algo importante, cuando recibes un plan de negocio, ¿existe algún punto específico que tú especialmente revises o tengas en cuenta? Vamos a ver, cuando tienes una experiencia
en haber leído muchos miles de planes de negocio, lo que haces es que ya no te los lees, miras las partes neurálgicas del proyecto. ¿Qué es lo que miro? Lo último, las cifras. Lo que miro antes son las cosas que me pueden llamar la atención, es decir, cómo tienen bien estructurada el equipo. Si el plan de marketing, o sea, si el business plan está hecho por una persona, por 3 o por 4. ¿Cuáles son las áreas importantes de ese tipo de negocio y cómo están de bien representadas? Y sobre todo me llaman la atención cosas como el coste de adquisición de cliente. ¿Es razonable en ese sector o no? ¿Ha estudiado bien de qué forma va a hacer el marketing online? ¿Tienen alguien que realmente entienda de lo que están hablando? Y luego me pongo ya con los números. Los números, nosotros hemos invertido entre D&A y lo que teníamos antes, hemos invertido en unos 60 proyectos en los últimos 20 años. Solo una vez se ha cumplido el plan de negocio. Una vez de los 60 hemos tenido muchos éxitos, pero nunca se ha cumplido el plan de negocio. El plan de negocio no es importante por los números, es importante por ver si el emprendedor o el grupo emprendedor se lo ha currado realmente y sabe de lo que está hablando. Gracias. Más preguntas. Buenas, mi nombre es Sorin y bueno, quería preguntar, hace un año he creado una agencia de marketing online y bueno, éramos 3, ahora somos 17, ya que vamos creciendo, pero ¿cómo se puede seguir creciendo sin inversión? O sea, dar el próximo paso sin contar con un inversor detrás. Vamos a ver, yo creo que hay una cosa muy importante que todo emprendedor debe entender, y es que en la mayoría de los casos los proyectos pueden ser viables, el tuyo lo es, pero difícilmente son invertibles. Fijaros, un inversor lo que busca es el siguiente Google, nunca lo consigue, pero lo que busca son rentabilidades muy altas. Entonces, cuando tú haces un estudio y ves que es, por ejemplo, una agencia que tiene ahora 17 personas y que, yendo todo muy bien, seréis 50, eso es un negocio muy bueno para la gente que está en el negocio, pero no es un negocio para un inversor, porque tiene mala salida, mal crecimiento y nunca va a ser una empresa que tenga un valor de 200 millones de euros o de 85, como Bybit cuando lo vendimos. Es decir, necesitas tener una escala para que el inversor esté interesado. Otra cosa es el inversor industrial. O sea, tú puedes coger y decir, oye, yo es que soy una empresa con 17 personas, puedo crecerla a 100 personas, estoy muy especializado en un nicho y realmente necesito 300 o 400 mil euros para ir más deprisa. Bien, ahí lo que necesitas es un inversor industrial. Alguien que dice, no, es que yo estoy en ese segmento de mercado, mi pata de lo que tú haces no es demasiado buena y lo que quiero es tener un 30 o un 40% de tu empresa para ayudarte a crecer y al mismo tiempo tener yo la capacidad de venderte mejor. Entonces, esa sinergia se encuentra, pero un inversor típico como nosotros, que lo que invierte es un proyecto de gran escala, estás perdiendo el tiempo. Nunca invertirá en un proyecto de ese tipo. Más cosas. Buenas, mi nombre es Belén. Ha comentado antes que la diversidad genera perspectiva y quería saber, más allá del tema del salto generacional y de la multiculturalidad, ¿qué otros aspectos considera fundamental para crear un equipo ganador? Perdona, es que te oigo muy mal. ¿La pregunta cuál era? ¿Qué aspectos, más allá del salto generacional y del hecho de que haya personas de diferentes culturas en un mismo equipo, forman parte de la diversidad para crear un equipo ganador? Yo creo que lo ha dicho Paco Román al principio, la actitud. Realmente, por contaros una historia que a mí siempre me ha fascinado, es la de Juan Luis Villarmir, que como sabéis hoy tiene, me parece que 77, 78 años, y que creó su imperio a partir de los 58 años. O sea, con 58 años decidió ser emprendedor, se compró una empresa que estaba en quiebra por 1 peseta y 300 millones de pesetas de deuda
la sacó adelante y hoy tiene un imperio que factura, no sé si son 3 o 4 o 5 mil millones de euros y está en todo el mundo. Quiere decir que, ¿qué es lo que hay que tener? Actitud y convicción. Nada más. Otra pregunta. Sí, Rodolfo. En un momento como el actual, en el que el crédito bancario está prácticamente cerrado, ¿hay realmente dinero, hay inversión privada para gente que tiene proyecto, para buenas ideas? Yo creo que hay mucho dinero para proyectos invertibles, más que nunca. Es decir, en los últimos 2 años en España se han montado media docena de fondos que no existían antes y hay bastante dinero para invertir en proyectos invertibles. El problema está en que la mayoría de los proyectos, que son muy atractivos, no son invertibles. Un proyecto como el que acabamos de hablar son proyectos viables, pero no invertibles. Entonces, el emprendedor siempre dice, es que no hay dinero. No, es que no hay dinero para un proyecto que no es invertible, pero sí hay dinero para uno que sea invertible. Es más, hay bofetadas para entrar en uno que sea invertible. Lo que pasa es que vemos muy pocos, porque al final nosotros hacemos un ejercicio que a mí me hace mucha gracia y es que sentamos al emprendedor o a la emprendedora enfrente de un espejo y le decimos, todo te ha salido bien, han pasado 5 años, háblate en el espejo y cuéntame cómo te ves. Y en el 90 y tantos % de los casos, como se ve, no tiene nada que ver como a mí me gustaría que se viera. ¿Entiendes? Es decir, no es un proyecto que me motive, es un proyecto que le motiva a él o a ella, pero no a mí. Entonces, hay dinero para proyectos invertibles. Por eso es tan importante cosas como lo que están haciendo ahora Denisa, etcétera, porque a ellos no les importa financiar proyectos viables porque generan puestos de trabajo, crecen, son proyectos fenomenales. Al país le hacen falta muchos proyectos como ese, pero no son proyectos para presentárselos a un inversor, porque el inversor no ve el recorrido que necesita. Bien, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Qué tal, Rodolfo? Estamos hablando de niveles de inversión. Para el tipo de empresas que son invertibles, ¿cuáles son los niveles de inversión en los que vosotros soléis estar trabajando y qué porcentaje soléis tener de las empresas en las que invertís? En nuestro caso entramos muy al inicio, es decir, entramos en empresas que tienen poco más del plan de negocio. En algunos casos incluso hemos entrado en empresas, ahora estamos entrando en una que no tiene ni sociedad, estamos creando la sociedad conjuntamente. Invertimos entre 50 y 150.000 euros, o sea, estamos muy al inicio, muy capital semilla. Y normalmente nos quedamos entre un 10 y un 25% dependiendo de la sociedad. Y luego, a medida que se necesita más dinero, les ayudamos a conseguir, ya con inversores de esos que se han creado, de fondos que pueden invertir entre $500.000 y 2 millones de euros, y nosotros nos vamos diluyendo. Es decir, nuestro objetivo es estar entre el 10 y el 12% en el momento de salida. Muy bien, oye, pues muchas gracias a todos. Gracias a Vodafone.